Bueno, primero que nada, agradecerle nuevamente a Marco por toda ¿cómo se llama? La invitación y todo el ánimo que le ha puesto a estos ciclos de charlas que han estado bien, bien buenos. También a Fran por todo el apoyo, ¿ya? Bueno, y a Boris también por toda la ayuda que siempre han prestado en este tipo de cosas. Em, la verdad es que la charla que me pidieron para hacer y que yo quise hacer era sobre el tema del diálogo que hay entre comunidad y arqueología, porque creo que es un tema que siempre es bueno conversarlo y ya que era un tema libre, me pareció que era interesante ponerlo como en el tapete. Me ha pasado a mí que en algunos congresos, ya por lo menos hace 10 años atrás, casi no aparecía mucho este tema en los congresos, y en los últimos congresos ha ido apareciendo, y de hecho como que se han armado simposios específicamente sobre la relación entre, por ejemplo, en el Congreso de Arte Rupestre siempre hay algún simposio sobre comunidad y arte rupestre, ya más o menos lo que más me ha tocado moverme a mí. Y, y creo que bueno, en los congresos nacionales también están apareciendo este tema, porque ya en el fondo es como un elefante que uno ya no puede dejar de mirar en la sala. La cosa está ahí y es necesario empezar a hincarle el diente y ponerle finalmente el hombro a un tema que tenemos como arqueólogos pendiente cuando siempre estamos pensando mucho en la academia, en la cosa académica. Es necesario, en el fondo, mirarlo de frente y saber un poco qué hacer esto, por lo menos reflexionar un poco. Entonces, haciendo como un recuento para atrás, me demoré un resto en armar la ponencia, porque estuve haciendo como, buscando en el baúl de los recuerdos una cantidad de fotos y tratando de armar algo. En realidad, como que lo que quiero plantear acá es más que nada como reflexiones, no tan sueltas, de hecho, ya tienen un hilo, pero son reflexiones en torno al tema de la arqueología y la comunidad, y entre medio probablemente vaya a divagar un poco sobre algunos temas que me han pasado a mí desde que empecé a hacer arqueología sobre este tema del contacto con la comunidad, pues cómo ocurre esta relación entre la arqueología y la comunidad, que ahora yo considero que es importante tenerlo bien presente, ¿ya? Y bueno, y un poco para empezar eso, abajito quise poner unas fotos de distintas actividades que hemos hecho principalmente con algunos niños trabajando en colegio, con gente que está metida en temas de turismo también, ¿ya? Que es toda una rama que yo voy a tocar un par de temas cortitos, pero en realidad eso da para una charla completa. Y bueno, y como eje central, aquella foto de esa porotada con ese queso de cabra ahí en Valle del Tránsito, que creo que es de las cosas más, una de las cosas que son bonitas de trabajar con la comunidad, es que uno come muy bien y muy rico, ¿ya? Eso es uno de los grandes elementos que yo siempre digo, como hay que hacerla, hay que trabajar con la comunidad. Y tendré colegas acá que han estado en terrenos conmigo cuando a mí me ha tocado ir a trabajar con la comunidad. Nosotros llegamos así, pero con la guata llena, comiendo pan con dulce membrillo, y los chiquillos ahí con sus barritas de cereal y su una termo con agua helada. Eso sería todo. Entonces, creo que es un tema que hay que darle adelante y hay que darle un espacio, ¿ya? Con todos los beneficios y con todas las complicaciones que genera. Pasemos a la siguiente, para empezar. Bueno, para empezar, yo voy a hacer un recuento bien, bien sintético, ya, pero que creo que refleja muy, muy bien el cómo yo he visto esta imagen que tiene la arqueología dentro de la gente, de la gente que no es arqueóloga, ¿ya? Y por eso yo aquí como que le puse el subtítulo a esta diapo, la arqueología en la cuna de oro, ¿ya? Eh, no precisamente, y ahí lo escribí también, no precisamente porque la arqueología haya surgido con muchos recursos, yo creo que no, ¿ya? Y de hecho sigue funcionando con recursos generalmente escasos, ¿ya? Principalmente en lo que son proyectos más de investigación y todo, pero sí la cuna de oro va con respecto a la validación del discurso, ¿ya? Con esta cosa así como media científica y con la imagen del museo, y por eso me pareció interesante poner esta foto del Museo de Historia Natural antiguo, antes del terremoto y antes que le cambiaran completamente la fachada, cosa de la cual me enteré hace poco. Ya yo siempre pensé que la fachada era la misma siempre y no fue así. Entonces, claro, uno ve este edificio y los edificios en general de estos museos en donde
se alojan desde tiempo más o menos temprano este tipo de actividades científicas o de conocimiento científico, son igual cosas imponentes. Ya en el siglo XIX, ya a principios del siglo XX, la ciencia tenía toda esta carga muy marcada desde esta cosa de la ilustración. Entonces, y la arqueología más o menos ya se suma, se cuelga un poco eso. Y digo más o menos porque, claro, la arqueología entra dentro de las ciencias sociales, y las ciencias sociales siempre tienen esta cosa como que las ciencias más exactas, que le llaman, como que las miran en menos, pero la arqueología trata de agarrarse de las ciencias sociales, o sea, de la ciencia exacta. Entonces, nosotros en arqueología estamos, como se llama, como siempre tratando de ser más ciencia exacta que ciencia social, pero somos ciencia social, tenemos esa cosa en el medio, pero de una u otra manera, eh, como ciencia ya entra con un discurso validado, mucho más que el discurso que tienen las comunidades locales, que pueden ser mirados desde el punto de vista de la oralidad ya, o de las costumbres, o de la cosa casi del folclore, que lo estudia nuestra, ¿cómo se llama?, disciplina hermana, que es la antropología. Entonces, eh, desde la arqueología nosotros, yo creo que partimos un poco desde esta base que ya tenemos como un pelo más arriba ya, que otro tipo de discursos que están existiendo en la sociedad, ¿ya? Eh, y creo que este tipo de discurso, ¿ya? Y creo que aquí hay una cosa que hay que también darle una vuelta, es un discurso político también, ¿ya? Y tiene una fuerza dentro de lo político, dentro de lo social, y tiene un peso, ¿ya? Especialmente porque a nosotros como arqueólogos nos toca la difícil tarea, ¿ya? Y a veces poco agarrable tarea, de construir el pasado, ¿ya? Y de validar una construcción del pasado, de alguna u otra manera. Y nosotros no somos la única disciplina que lo hace, ni la única actividad que lo hace. O sea, la tradición oral también reconstruye el pasado. Los mitos, el sentarse frente a un fogón y que los abuelos cuenten la historia, también es parte de construir un pasado, ¿ya? La historia, ya a partir de los documentos escritos, qué sé yo, construir. Entonces, nosotros generamos uno de los discursos más que hablan del pasado, y y creo que este discurso, de una u otra manera, ya sea por desconocimiento o porque la gente le tiene, bueno, hay una cosa media romántica, qué sé yo creo que el discurso arqueológico tiene un peso de por sí, ¿ya? Eh, pasemos a la siguiente. Y si empezamos a ver ese tipo de cosas, ¿ya? Me parece interesante hacer también esta reflexión en torno a qué es lo que nosotros miramos del pasado, porque nosotros generalmente estamos mirando el pasado, un pasado indígena. De hecho, la arqueología surge principalmente como una arqueología prehistórica, ¿ya? Entonces nosotros estamos reconstruyendo cosas del pasado de gente que no existe, ¿ya? O por lo menos esa es la idea general de la comunidad, ¿ya? Y es tan así, y es tan interesante lo que ocurre ahí, que, que los antropólogos tienen un problema distinto, porque los antropólogos se enfrentan a comunidades que también tienen su pasado, pero se enfrentan a las comunidades en la actualidad, ¿ya? Y cuando uno se pone a hablar bueno, veamos qué es lo que pasa con las comunidades indígenas, la construcción del indígena, de la imagen de lo indígena, tiene también esta dualidad, en donde hay una cosa como antropológica, en donde se ve el indígena ahora, pero pareciera que el indígena ahora, por lo menos estoy hablando desde todo este discurso más decimonónico del siglo pasado, del siglo XX, ¿ya? En donde el indígena es como una persona que está como pegada en el pasado, ¿ya? No, el indígena no es un indígena de la actualidad, ¿ya? Y bueno, y también hay ciertas mallas de antropología que tienen toda una mirada como de esta cosa romántica de vamos a ver a esta gente que está en el pasado pero que está ahora, y es muy extraña esa situación. No sé si se acuerdan, yo siempre pongo este ejemplo, y discúlpenme si me repito alguno que lo ha escuchado antes, pero creo que realmente era un súper buen ejemplo
para romper esta imagen. Hace un tiempo atrás había un comercial, creo que era de un teléfono o algo así, o de Entel o alguna cosa así, donde salía una niña, una joven, tiene que haber tenido como 15 años, estoy hablando hace como 10 años atrás, ya unos viejos, ¿ya? Entonces, se acuerda de estas cosas. Una niña mapuche, una joven mapuche de como 15 años, en un telar, ya frente a un telar, y estaba telando el telar, pasando ¿cómo se llama? La lanzadera y haciéndole con el palo, no me sé muy bien los nombres, ¿ya? Y mientras hacía todo el trabajo de tirar la lanzadera y toda la cuestión, iba cantando de Oops, I did it again, la canción de Britney Spears que estaba muy de moda en esa época, y era una excelente imagen, y el comercial lo echaba a perder diciendo así como, no pierdas tus tradiciones, ¿ya? Y se lanzaba con algún tipo de eslogan que no logro comprender ni me acuerdo, ¿ya? Y para mí era súper clave todo lo contrario a lo que había ahí, porque era una niña de 15 años cantando Britney Spears, que era lo que hacían los niños de 15 años en esa época, telando un telar mapuche. O sea, ¿qué más tradicional que eso, pero en el mundo presente? Entonces, esta idea que sonaba muy loca en el comercial, es lo mismo que tenemos aquí con estas imágenes que son del siglo XIX, de 1890, en donde el indígena tiene que ser puesto haciendo cosas de indígena, porque si no, no es indígena, ¿ya? Entonces, hay una imagen, ¿ya? Y es muy interesante porque lo del lado izquierdo, ¿ya? Están además con un telón de fondo como si estuvieran en un bosque. Y eso es un estudio fotográfico. Entonces, ni siquiera están en un bosque, pero que parezca que están en un bosque, ¿ya? Entonces, hay una idea de que lo indígena es una cosa que está en el pasado. Y en ese sentido, yo creo que los arqueólogos tenemos una, entre comillas, suerte, ¿ya? De que a nosotros ese límite lo tenemos un poco más definido, o lo teníamos, ¿ya? Porque como vamos a ver con toda esta reflexión que me sale en la cabeza, no es tanto, ¿ya? Pero en general, en la arqueología, cuando vemos, cuando vemos las cosas de la prehistoria, estamos hablando finalmente de gente que ya no está, ¿ya? No me acuerdo con quién hablaba el otro día que me decía que hay un desconocimiento tan grande de lo que es el pasado, que había gente, ¿quién me comentó esto? Fue hace una semana atrás, fue hace poquito, que había gente que decía que cómo era posible que los antiguos o la gente del pasado viviera bajo tierra, porque todas las cosas aparecían bajo tierra. Entonces era como que la gente del pasado se metía bajo tierra y vivía bajo tierra y por eso las cosas estaban bajo tierra y no tenían la conciencia de que las cosas se van tapando. Y que como arqueólogos lo que hacemos es un hoyo y nos metemos vamos destapando lo que se fue tapando. Pero, entonces, está en el desconocimiento de la gente de lo que hacemos nosotros o de lo que había en el pasado, ¿ya? Que está súper clara esta idea de que los arqueólogos trabajan con gente o con cosas que ya no existen, ¿ya? Pero en realidad no es así, ¿ya? Primero, porque las cosas que los que trabajamos existen y están ahora y por eso las podemos poner en un museo o las analizamos. Son de ahora, pero que son un registro del pasado. Pero después viene toda la otra lectura, que empezó fuerte, yo diría que en los años 90, ¿ya? Con toda la ley indígena y todo eso, en donde claramente los arqueólogos trabajan con cosas que son importantes para las comunidades ahora, y empieza a tomar un papel importante la comunidad indígena dentro del trabajo del arqueólogo, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Y en ese sentido, ¿ya? También hice un ejercicio, este es un ejercicio que yo aprendí haciendo clases con unos muchachos que partían sus exposiciones haciendo una búsqueda en Google, y encontré que era un súper buen ejercicio para cachar en qué está el mono. Entonces yo puse ahí como, ¿qué fue lo que puse? Trabajo arqueológico. Creo que esa fue la pregunta así como la frase que puse, y uno se pone a ver ahí y creo que todos están metidos en la tierra excavando. ¿Ya? Esa es la primera imagen del primer pantallazo. De hecho, este es el primer pantallazo que aparece. Y todos los arqueólogos excavan, ¿ya? Yo creo que hace más de 4 o 5 años que no excavo.
¿ya? Y he ido a terreno, y no escavo, ¿ya? Y sigo siendo arqueólogo, ¿ya? Esa es una. Segundo, la otra imagen es, bueno, claramente, si se fijan, la gran mayoría de los que están excavando cementerio o hueso, ¿ya? Entonces, y ahí viene el clásico mote que le tienen los arqueólogos, que nosotros excavamos huesitos, ¿ya? Mi abuelo se murió pensando que yo veía dinosaurios, y yo como que al final ya ni lo corregía, porque ¿para qué? Ya a esa altura ya no importaba. Eh, pero no sé, yo creo que el primer año que estaba todavía estudiando, el primer año que estudié arqueología, que era tercer año en mi época, a fines de ese año creo que fue la única vez en mi vida que yo excavaba un cementerio, ¿ya? Y después nunca más tampoco. Entonces yo no excavo huesitos, ¿ya? Hay otros arqueólogos que lo hacen, hay antropólogos físicos que son los que están más experimentados en eso, ¿ya? Bueno, y para qué hablar del tema de los tesoros, o todo esta, es como la gran idea de qué es lo que hace un arqueólogo, ¿ya? Pero principalmente tiene que ver con esta idea de que como arqueólogos nosotros vemos el pasado. Claro, nosotros reconstruimos el pasado, ¿sí? El objeto de estudio de la arqueología es el pasado, son los objetos, los restos del pasado. Pero, pero nosotros no vemos el pasado para ver el pasado solamente, ¿ya? O sea, somos ciencia social, creo yo, ¿ya? Y en ese sentido, vemos el pasado con un sentido, ya valga la redundancia, ya, con un sentido que tiene que ver con el presente. ¿Ya? O sea, yo veo el pasado para poder entender el presente ahora, ¿ya? Para poder, por último, cuestionarme sobre el tema de la diversidad de modos de vida que existieron, que existen y que van a existir. También proyecto cosas para futuro mirando el pasado, ¿ya? Finalmente, eh, y ya que todos hemos estado metidos un poco en el tema arqueológico y revisando distintas cosmovisiones, qué sé yo, es un tiempo circular finalmente. Vemos el pasado para entender un poco lo de ahora y proyectar un poco el futuro para no repetir el pasado finalmente, o para repetirlo pero con un poquito más de conciencia, ¿ya? Eh, pero finalmente el sentido de toda esta búsqueda que hacemos nosotros en las cuadrículas o en las paredes o en la arquitectura o en lo que sea, ¿ya? Es entender el presente. Ese es el gran tema, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Y me parece súper interesante, y aquí parto ya, con esta imagen que la encuentro re buena. También la descubrí hace poquito, ¿ya? Que son unas fotos de 1940 más o menos, ¿ya? Del último constructor de barca de los Changos. Eso a propósito de que el 8 de septiembre se reconoció, ¿ya?, a la etnia changa, ¿ya?, o a los changos en el fondo, como etnia indígena después de una pelea de harto tiempo, ¿ya? Y con toda esta idea de la etnogénesis, qué sé yo. Y, y habrá gente acá que me habrá escuchado ya cuando me ha tocado hacer clases de cultura originaria o de alguna cosa así. Y yo siempre lo he dicho, el nombre chango, ¿ya?, es un nombre impuesto, en cierto modo. ¿Ya? El nombre chango es una cosa, es un nombre que surge casi de Andinoamérica, pero más del interior, para referirse a toda esa gentuza de la costa. Y era un nombre casi peyorativo, ¿ya? Lo que no quita que la identidad que ahora identificamos como changa exista, ¿ya? O sea, que el nombre sea inventado o adscrito o lo que sea, no implica que la etnogénesis no sea un elemento real, verdadero y, ¿cómo se llama? Y coherente dentro de la propia cultura, ¿ya? O sea, si los llamamos changos ahora es por un tema de costumbre. Y si ellos se identifican con el nombre chango, y yo les digo, oye, es que chango antiguamente se ocupaba como insulto, si ellos no lo consideran como insulto, da lo mismo. Porque no tiene que ver con el nombre en sí, tiene que ver con los elementos identitarios, ya con ciertas prácticas, como por ejemplo la construcción de la balsa de cuero de lobo, que ahora ya no se hace, pero hace 60, 80 años atrás se hacía. ¿Ya? No llevamos ni un siglo, ¿ya? Y ya se perdió una práctica, pero es muy probable que alguien todavía sepa hacerlo, pero no lo hace porque es más cómodo ocupar
una lancha, o un bote inflable, o anda tú a saber qué cosa, ¿ya? Si en el fondo los implementos van variando en la medida que las tecnologías van mejorando, ¿ya? Y yo no puedo obligar a que una cultura, si ellos quieren cambiar algo, lo mantengan porque eso es lo que ellos siempre han hecho. Porque en el fondo estaríamos volviendo a la foto anterior, ¿ya? De los mapuches puestos en esa foto haciendo cosas de mapuche, ¿ya? Y no podrían escuchar Britney Spears, ¿ya? O sea, esa es como un poco la idea. No, pues si están cambiando, porque para ellos es más cómodo, bueno, están cambiando, y así como nosotros antes teníamos teléfonos fijos con ese maldito cordón que se enrollaba completamente, y ahora tenemos celulares, y nadie nos dijo, oye, es que tu cultura está cambiando porque está cambiando el teléfono, ¿ya? En fondo son sociedades que están vivas, pero eso no le quita la práctica pesquera. Entonces, el reconocimiento de la etnia changa, yo considero que es un elemento importantísimo porque nos permite discutir, ¿ya? El hecho de que los pueblos indígenas que uno estudia, bueno, yo personalmente no he estudiado mucho de temas costeros, pese a que siempre me ha llamado la atención, ¿ya? Pero los arqueólogos que han estudiado temas costeros tienen, ¿ya? Todos los datos para reconstruir un modo de vida que se ha mantenido por, no sé, 12.000 años, ¿ya? Y con variaciones, obviamente, pero la tradición pesquera es antiquísima. En el norte de Chile es viejísima. Ya desde camarones para adelante, o desde H2 en adelante, casi los mismos instrumentos, y lo que ha cambiado es la materialidad del instrumento. ¿Ya? Pero el instrumento casi no cambia. Entonces, lo que está ocurriendo con la balsa cuero lobo es que se reemplazó por una balsa de fibra de vidrio, por ejemplo. ¿Ya? Pero está ahí, y la cultura está ahí, por lo tanto, los colegas que están trabajando en el mundo costero, bueno, bienvenidos al mundo donde la etnogénesis les hizo renacer una cultura que estaba muerta, y ahora van a tener que transar con ellos, ¿ya? Y ahí se genera un diálogo que es bien interesante, porque, y lo voy a tocar en un ratito más adelante, porque uno no es el dueño, uno no es el dueño de la verdad, ¿ya? Y esta cosa que les decía yo al principio de la cuna de oro en la cual nació la arqueología para el discurso arqueológico, ya como los que traen la verdad en torno al discurso del pasado, ¿ya? Nos empezamos a dar cuenta que es mucho más variado, y eso tiene que ver un poco con el posmodernismo finalmente. Los discursos están ahí, ¿ya? Lo que hay que hacer obviamente es hacerlos dialogar. Y creo que dentro del punto de vista arqueológico, y esto es una opinión absolutamente personal, es de las cosas más interesantes que pueden ocurrir. Hacer dialogar los discursos distintos, ¿ya? Pasemos a la siguiente, ¿ya? ¿Qué ocurre con las comunidades campesinas? ¿Ya? Y es bien interesante lo que ocurre con las comunidades campesinas, porque en gran parte, o sea, hay sectores en donde las comunidades campesinas han generado esta idea de la etnogénesis, ya como por ejemplo ocurre en Alto del Carmen, donde están identificados los diaguitas. Otro nombre traído por los arqueólogos, por un error casi, se instaló, quedó, y ahora las comunidades se identifican como diaguita, y yo no les puedo decir, ustedes nunca fueron diaguita, porque el nombre es un nombre inventado, o un nombre traído de Argentina que después los descartaron, ¿ya? Por eso se habla de diaguita chileno, y diaguita argentino que después terminó siendo calchaquí. Porque finalmente el nombre tiene que ver con cómo identifico algo. Pero las prácticas o el concepto identitario va más allá del nombre, ¿ya? Entonces hay un montón de comunidades campesinas que se empezaron a agarrar de este discurso que, ojo, es un discurso arqueológico. ¿Sí? Nosotros hemos ¿cómo se llama?, entregado hartos datos al respecto, po. Y hemos entregado harto material que lo que queríamos era que la gente lo tomara. Bueno, lo tomó, po. Y eso ocurre, ¿ya? La gente toma el dato, y si no está bien explicado, puede generar confusiones. Bueno, habrá que entrar en el diálogo, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno, lo que les decía recién, pues uno ir a hablar ahora con los diaguitas y decirles, no, cámbiense el nombre porque el nombre de diaguita no, pues ya no tiene sentido, ¿ya? Pero sí hay que tenerlo en cuenta
para tener una reconstrucción sobre esta forma de reconstruir una identidad que está perdida, pero que está ahí. Ahora tenemos un montón de otras sociedades campesinas en donde no hay un vínculo con lo indígena. Y de hecho, hay muchas comunidades campesinas en el norte chico y probablemente para el lado, para el sur más todavía, ¿ya? En donde si uno les empieza a decir, oye, ¿qué es lo que usted se siente con el mundo indígena? Hay una barrera, hay un hiato enorme y no hay nada que los vincule. Y ni siquiera ellos se sienten vinculados. Lo que no quiere decir que no haya un interés, ¿ya? Entonces, están los antiguos, ¿ya? O los indios, que es como esa otra gente y nosotros, que no somos indios. ¿Ya? Que es un poco lo que a mí me tocó ver cuando fui a trabajar al sector del Choapa, en varios pueblos por ahí, ¿ya? Y en algunos sectores ¿cómo se llama? De Vallenar, o sea, de Ovalle, y en Vallenar en algunos lados también, ¿ya? Pero en Ovalle harto, y para el lado ¿cómo se llama? Del Valle del Río Hurtado también, no hay una identificación con el mundo indígena. Saben dónde está, ¿ya? Y por eso esta foto que a mí me pareció interesante, ¿ya? Ahí don Néctor Ibarbe, ¿ya? Con un camino que es un tema de, ¿cómo se llama? Era una especie como de acueducto, probablemente incaico, que está metido ahí en el Valle del Carmen, ¿ya? Y este caballero, Misael Valdivia, en La Torre, ahí cerca de Ovalle, ya que él identificaba perfectamente, tenía una colección personal que no se la daba a nadie, ¿ya? Y le permitía que le sacaran fotos a la gente a la cual ya tenía una cierta confianza o que sabía que no iba a pasar nada, ¿ya? Pero es su colección y la cuida mucho, ¿ya? Eh, y por eso digo yo, hay un interés que no genera una identidad indígena, pero sí una idea de pertenencia. Es como, esto también es parte mía, es parte de mi mundo campesino, pero yo no soy indígena, ¿ya? Ahora, uno puede ver que en estos grupos campesinos hay un montón de prácticas que son mestizas, y si son mestizas, tienen rayada preindígena, ¿ya? Y eso es lo que a mí me interesa generalmente ver, y tanto a nivel de literatura oral como de prácticas y qué sé yo. Pasemos a la siguiente. A mí me ha tocado, por ejemplo, discutir ya con gente que plantea esta idea de que si tienen el apellido indígena son indígenas, que es un poco lo que ocurre con esta como ley indígena. Claro, pero no sé, a mí me ha tocado ver gente que se llama Campillay y que ha destrozado cerros con una retroexcavadora ni siquiera sé si era Campillay, estoy inventando ya, pero en el fondo como para poner un apellido indígena que es como bien común en la zona del norte chico. Pero sí me tocó ver un muchacho que decía que él era de Aguita y destrozó un cerro, ya, con una retroexcavadora para llegar a su casa, y tenía la mansa parabólica con no sé qué cosa, y él se sentía súper indígena. Y tenía, ¿cómo se llama? Recibía muchos bonos del gobierno y tenía becas y cosas por el estilo. Y gente que uno veía viviendo en el campo con apellido González, y que vivía como uno más o menos hace la reconstrucción del modo de vida indígena, con un montón de prácticas muy indígenas o muy tradicionales, y no tenían derecho a nada porque el apellido, ninguno de los dos apellidos le correspondía con el mundo indígena. Entonces, ¿dónde está el indígena ahí en el apellido? Que por un tema lineal, y encima patrilineal, ¿ya? Porque el apellido de la madre en 2 generaciones se pierde, ¿ya? O sea, ¿el apellido marca lo indígena o la práctica? Y yo creo que ahí hay un tema como interesante de discutir. Este fue un trabajo que hicimos cuando estuvimos trabajando en IAPEL, ya con escuelas rurales. Les decíamos así como, ya, dibujen cómo ustedes se imaginan que vivían los indígenas, ¿ya? O los indios antiguamente. Casi sin haberles hecho ninguna introducción sobre cómo nosotros pensábamos que vivían, ¿ya? Y nos salían con dibujos maravillosos como está los dos indígenas ahí en un río, ya están cazando pajaritos, están en sus chozas, y además, bueno, está Manillapel, los petroglifos ahí están al pie del cañón, donde uno mira el petroglifo, pero me llamó mucho la atención porque esto lo hizo de memoria una persona que está en Césped,
que está en Illapel y dibujó un petroglifo que es el que está acá al lado, que es uno que está en San Agustín, que está para la Valle Salamanca. Y lo dibujó casi literal, ¿ya? Y así por puro motivo. Entonces lo tienen bien metido en la cabeza y lo tienen bien identificado, ¿ya? Y ellos no se identifican como indios, pero lo tienen como metido en la cabeza porque viven ahí. De hecho, lo tienen tan presente que cuando uno les dice, oye, han visto las cosas de las piedras marcadas, ¿usted qué cree de esto? Y es como, son piedras y han estado siempre ahí. Nosotros siempre pensamos, cuando estábamos viendo el tema de los petroglifos y cómo podría funcionar el tema de la incorporación de los petroglifos en las comunidades locales, nosotros cuando llegamos allá pensamos que nos iban a contar las medias historias, que no, que los petroglifos acá, ¿eh? Como si nos ocurrió en algún lado que los integraban en algunos mitos, algunos personajes, qué sé yo. Aquí era como, no, son piedras, y siempre han estado ahí y se acabó. Y en un día nos echaron por tierra todo lo que pensábamos que íbamos a encontrar y tuvimos que empezar a buscar otras cosas. Bueno, encontramos otras cosas, pero entendimos que la identificación con lo indígena no es directa. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. ¿Ya? Pero está. ¿Ya? Y ahí hay que empezar a indagar. Por ejemplo, si uno se va para el Choapa, conversando y conversando van a empezar a salir temas de brujo. ¿Ya? Y los temas de brujo son clásicos, sumamente, ¿cómo se llama? Mestizos. Y el sincretismo es español-mapuche principalmente. Tú dices, ¿mapuche en el Choapa? Sí, pues. Sí, por las encomiendas de indios, fueron caletas de mapuche en esta zona, ¿ya? Entonces ahí se mezcló también lo indígena local con lo indígena mapuche, qué sé yo, y si es que uno se pone a indagar en la forma, la estructura que tiene la mitología de brujos de Chile, ¿ya? Y se meten en la mitología de brujo mapuche, ahí, pero es casi como una réplica, ¿ya? Funciona muy, muy bien. Y mézclenlo ahí con un poquito de España y empieza a aparecer el diablo y todo. Y ahí viene toda esta tradición que es muy, muy típica minera también, ya campesina minera, que es bien, bien interesante. Ahora, en el Limarí nos pasó otra cosa, ¿ya? En donde los relatos mitológicos, ya los relatos orales, van asociados principalmente a animales, a objetos, la idea del entierro estuvo muy presente, y siempre vinculado con un mundo indígena que está como enterrado, la idea del entierro del tesoro del Inca, por ejemplo, el oro, ¿ya? Y nos apareció mucho esta idea de las culebras, ¿ya? Y ahí yo me pegué un bolón con temas de culebras, esta señora maravillosa que era la señora Juana Valdivia, quien, por ejemplo, ella nos comentaba que ella hablaba con las culebras, ¿ya? O sea, iba por el parque y se le aparecía una culebra y ella cuando veía una culebra ya sabía que la culebra tenía oro y plata. Y ese elemento de la culebra asociada al oro y la plata también es de raíz indígena, eso también viene de los mapuche, ¿ya? Y hay un vínculo súper potente en torno a la idea de los mapuche asociado con ese tipo de vínculo. El pacto con las culebras trae riqueza y trae oro y trae en el fondo abundancia, ¿ya? Entonces, uno puede empezar a desglosar este tipo de cosas que suenan tan como mestizas y siempre hay algo indígena ahí que está asomando, pero asoma nomás, pues ya hay que rebuscarlo y hay que empezar a meterse como en la estructura a nivel del relato. Pasemos a la siguiente, ¿ya? Esto también fue el ejercicio de los dibujos, ¿ya? Entonces era como, ¿se acuerdan ustedes de los perolistas? ¿Se acuerdan de algunas cosas, qué sé yo, cosas que han visto de indios? Dibujen. Y este muchacho, que este era el Felipe Calderón, dibujó una culebra con pata y una especie como de diablo, que le llamaba él, que es casi la representación como una especie como de máscara que ellos lo identificaban con temas del diablo, y le decíamos, ¿qué creen que significa esto que se acordaban ustedes de los petroglifos? Y él decía, bueno, la culebra significa muerte, ¿ya? Porque matan a las personas y el camino está lleno de culebras para el norte, para arriba, ¿ya? Entonces, aquí también hay un tema con la percepción del paisaje y de las cosas naturales, cómo se perciben, ¿ya? Y este también va vinculado a los relatos orales que uno puede asociar a temas indígenas ya del mundo mapuche. Ya hace un tiempo atrás salieron unas publicaciones de la Berta Kessler ya sobre el mundo mapuche y tiene cuestiones sobre las culebras que son alucinantes, que van muy por esta vía, ¿ya? Así que solo como para demuestra un botón, ¿ya? Bueno, y además también hay como para cerrar, esta idea de los mitos del culebrón que están tan presentes en el norte chico, también empiezan a salir a partir de estas referencias sobre las culebras y qué sé yo. Pasemos a la siguiente, ¿no?
Bueno, con respecto a los modos de vida y la percepción del paisaje, ¿ya? Esta otra, la señora María, era alucinante, ¿ya? Vivía en una casa que era así, la casa no tenía paredes, ¿ya? Tenía una cocina, que después tengo una foto de la cocina de ella, que era casi una cueva, ¿ya? Tenía un techito de palo, y su living era esto, que era una maravilla, porque el living daba a una acequia con un pimiento gigante y creo que era no sé si era un nogal era uno de estos árboles así como introducido, pero una cuestión enorme, ¿ya? Y esa era la casa. Y ella siempre nos contaba que le habían hecho una media agua cruzando la calle. Estaba su casa en un lado del camino y al otro lado del camino le habían hecho una media agua para que viviera en una casa con techo, ¿ya? Y ella la media agua la ocupaba de bodega. Todas sus cosas las guardaba en la media agua y ella seguía viviendo ahí en su casita. Y el caballero que le había conseguido la media agua de la municipalidad y no sé qué cosa, un día, y ella nos contaba un poco muerta la risa, nos decía, bueno, entonces el caballero va y me preguntaba, ¿y por qué no se mete en la casa? Es como, no, porque mi casa es esta. Pero ¿y cuando llueve? ¿Qué pasa cuando llueve? Le decía. Bueno, pues cuando llueve me mojo, po. Si eso es lo que hace la lluvia, po. Y esa fue su explicación. Y yo la encontré de una sabiduría, no tengo otra forma de decirlo, ¿ya? Porque, porque es verdad, po. En el fondo, hay una aceptación de la naturaleza que yo creo que ninguno de nosotros tiene, ¿ya? A mí me encanta la lluvia, pero si es posible adentro de la casa comiendo sopaipilla, ¿ya? Eh, pero, pero esta idea como de si llueve me mojo, y es parte de lo que hay. O sea, si eso no es una percepción del paisaje, de una cosmovisión sobre algo, no tengo idea qué es, ¿ya? Y tiene que ver con cómo realmente cuando uno reconstruye el modo de vida de las sociedades indígenas, uno no reconstruye una casa en donde dentro de la casa voy a tener el baño, la cocina, las piezas. O sea, en el espacio de habitación yo tengo que ahí están durmiendo y tienen el fogón. Y el fogón lo tienen adentro básicamente porque cuando llueve para que no se les moje el fogón. Y para dormir al lado del fuego. Pero normalmente la cocina, si van a comer, afuera de la casa. Y el baño claramente afuera de la casa. Nosotros somos los únicos locos que hacemos nuestras necesidades dentro de la casa, muchas veces al lado de la cocina, separado por un tabique ¿cómo se llama? Vulcanita, pero sería todo, ¿ya? Eh, hay poblaciones que encontrarían que eso es pero la locura máxima, tener el baño al lado de la cocina, es como lo menos higiénico del mundo. Y para nosotros un tabique vulcanita es suficiente, ya, para que todos los bichos no pasen de un lado a otro. ¿Ya? Y da lo mismo. ¿Ya? Entonces, es interesante ver este tipo de percepción. Pasemos a la siguiente. Saberes tradicionales, también modos de vida. Voy a tratar de apurarme un poquito porque me estoy demorando mucho. También la señora Juana, ella nos hablaba de las comidas, ¿ya? Y voy a leer para hacerlo más corto. Hay tantas cosas que uno come de los indios. Por ejemplo, los chaguales, todas cosas del campo. Pero la juventud no lo saben comer, no les gusta. La gente les gusta comer puras cosas dulces, no como antes que se comían todas esas cosas. Y era más sano, tanto que se enferma la gente ahora. Y a mí me decían, ¿y por qué no te enfermáis? Sería porque yo comía cosas de indios. Ella nos empezó a contar todo lo que ella comía, que no sé, yo nunca he comido cardo. Una vez probé el diente león, ¿ya? Sí he comido chagual, pero hay una cantidad de cosas que nosotros perdimos de comer y que están ahí. De hecho, uno puede salir a la calle y son malezas y se comen, ¿ya? Y estas señoras todavía lo tienen, y esa cuestión también tiene que ver con una raigambre indígena súper potente, porque ellos hacen la separación entre los indios. De hecho, ella dice, como cosas de indio. De hecho, en un momento ella dijo, seré india yo, pero ella no se reconoce como india. Ella dice que tiene cosas de indio, pero ella no se reconoce como india, pero es cosa de que haya un vínculo y estaríamos con una comunidad acá indígena. ¿Ya? Entonces, el límite entre una cosa y otra es bien vago. Pasemos a la siguiente. La cocina de la señora María. Para que cachen la cocina. Era alucinante.
¿ya? Una olla que tenía todos los años, ¿ya? Y era una choza. Y el fogón casi siempre prendido, ¿ya? Al otro lado tenía una cocina de gas, que la ocupaba tarde Malinún, ¿ya? Porque ella cocinaba así, ¿ya? Pasa lo siguiente. Y ahí esto nos tocó en Alto del Carmen, en el Valle en Tránsito, ya en la Quebrada de la Plata, don Jaime Barro cocinándose una porotada, ¿ya? También, de la misma manera, el fogón, y él tenía la cocina afuera, y él vivía ahí, tenía su casa en la ciudad y todo, pero pasaba gran parte del año en su puesto donde tenía la cosecha poroto. Y cuando uno se pone a ver la cosecha poroto, yo ahora como que después de haber visto estas cosas y haberme traído una cantidad de kilos de poroto que ni se imaginan, me pesaba un mundo la mochila, eh, como que ya no puedo comer el poroto burro, encuentro que es muy fome. Cáchense los colores de los porotos, ¿ya? Era una cosa, y todos estos porotos, para los arqueobotánicos, ¿ya? Son una alucine, porque son porotos ¿cómo se llama?, de raigambre indígena, ¿ya? Eh, y todos tenían nombres distintos, y todos, algunos se usan para unas cosas, otros para otras. Entonces, y este fue un trabajo principalmente casi antropológico que hicimos, ¿ya? En el Valle del Tránsito con unos amigos, porque yo creo que hay que ser doble militante en esto, ¿ya? Para poder entender lo que estamos mirando, la antropología es una herramienta básica, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Y ahí empezamos con los diálogos, ¿ya? Uno, y yo aquí le puse la idea como de la reflexividad, porque uno como arqueólogo habla muchas cosas, ¿ya? Yo hablo mucho, ¿ya? Y uno encima ha hablado muchas cosas, y antes de nosotros ya los arqueólogos hablaban un montón. Y ha surgido desde los colegios que enseñan cosas de los indios, ¿ya? Bueno, el colegio malamente, pero algo enseñan. Entonces la gente de las comunidades que ya se ha criado un poco con eso, lo lee, pues, lo escucha, lo recibe. ¿Ya? Entonces, esto nos pasó, ahí no lo anoté, pero esto era en Los Mellizos, ya trabajando con los hermanos Manque, en el proyecto de Andrés Troncoso. Ellos querían hacer un circuito turístico en un sitio de arte rupestre y tenían todo un rollo sobre ese circuito y sobre lo que ellos querían hablar. Y no era tan descabellado lo que planteaban, pero muchas cosas eran muy propias de ellos. Y nosotros le hablamos de un montón de cosas, lo que nosotros creíamos del sitio. Y ellos lo tomaron. Y se genera un diálogo. Pero ellos ya venían con una base que habían leído de libros que escribieron historiadores a partir de lo que escribieron los arqueólogos del pasado. Ya estoy hablando de Iribarren, Niemeyer, qué sé yo, incluso más antiguo, Lacha. Entonces, ellos ya tienen un bagaje y ellos lo adoptan, y nosotros llegamos ahora y nosotros no podemos llegar y decir, oye, lo que yo estoy diciendo es la verdad, cuando ellos ya tienen un conocimiento, ¿ya? Y la otra que es interesante, a la siguiente, por favor, es cuando uno va a las cosas turísticas y te encontrás, por ejemplo, con Don Clemen en el Valle del Encanto. Don Clemen es casi un petrolifo más del Valle del Encanto, está, pero toda la vida ahí. O sea, yo la primera vez que fui para allá fue en el año 96, 90, no, 98 tiene que haber sido, y ya Don Clemen llevaba más de 15 años. Y la última vez que fui para allá tiene que haber sido hace como 5 años atrás, y todavía estaba Don Clemen ahí. O sea, si hay alguien que se conoce el Valle del Encanto del dedillo, es Don Clemen. Todos los días de su vida en el Valle del Encanto. Entonces yo no puedo llegar y decirle, no, que lo que usted está diciendo está mal. ¿Ya? Sí le puedo decir, o sí puedo decirlo, no se lo diría a él directamente, que hay cosas que él está diciendo que ya están un poco, ¿cómo se llama?, obsoleta, porque él se quedó con la idea que leyó de los textos de Gonzalo Ampuero, los primeros trabajos en el Valle del Encanto como más publicados, que todo esto es molle. Y todos sabemos que aquí Lomoye ha cambiado la forma en que hemos visto Lomoye. Pero hay un montón de cosas que plantea don Clemen que son interesantes, por decirlo de alguna manera. Mezcla mitos para hablar de esta cosa, y eso tiene que ver con tradiciones que él mismo ha recopilado, ha armado un propio discurso, y un propio discurso que él lo ha construido por 40 años trabajando en el valle. Yo no puedo llegar y decirle, usted está hablando pura cabeza de pescado, porque no son cabeza de pescado. No sé, yo como arqueólogo lo que tengo que hacer es integrar eso, no desde el punto de vista de
que esto es una verdad arqueológica, pero sí lo tengo que integrar como que es una verdad o es parte de un discurso que es actual, que está funcionando actualmente sobre cómo se ha interpretado un sitio que además desde la prehistoria se viene reinterpretando. El Valle del Encanto tiene ocupaciones de un montón de periodos distintos. Entonces, lo que se ha hecho ahora es una reocupación más y una reinterpretación más, y no es menos interesante. Y yo creo que esa es una parte interesante, una parte buena de generar este diálogo. Pasemos a la siguiente. ¿Ya? Y aquí puse este, que es un meme que lo encontré el otro día, que lo encontré buenísimo, ¿ya? Porque creo que refleja exactamente lo que yo quiero decir. O sea, si nuestros discursos no dejamos un espacio para permitirnos dudar de nuestras propias ideas, ¿qué sentido tiene la discusión? O sea, no es un discurso, se convierte en un monólogo. Y si yo quiero hacer un discurso arqueológico o quiero entablar un diálogo, tengo que dejarme permear y ubicar cada uno de los pedazos con los cuales estoy dialogando en sus tiempos particulares y dentro de sus propios contextos. Claramente no puedo pescar el mito del diablo con la Virgen y proyectar eso directamente para el mundo de Aguita o el mundo inca, porque no me cuaja. Pero sí puedo ir entendiendo por qué ciertas cosas se empiezan a entender como el concepto del diablo y la Virgen dentro del discurso a partir de cosas más antiguas. No sé si me explico, de repente puedo ser medio enredado. Y creo que en este tema de tirar por tierra las verdades absolutas, ya que muchas veces se planteaban desde la arqueología, eso también implica hacerse cargo de la historia de la disciplina. Porque hay que decir que dentro de la historia de la disciplina, los arqueólogos hemos metido las patas y bien profundo. O sea, esta cosa, por ejemplo, y ahí pongo el ejemplo que plantea Patricia Ayala, ¿ya? Sobre lo que había hecho Gustavo Lepech en San Pedro de Atacama, que por un lado es como puso en el mundo a San Pedro de Atacama como un hito importante dentro de la arqueología, pero por otro lado destruyó una cantidad de contexto y se pasó así, pero por el bolsillo, a toda la población atacameña. Tanto así que actualmente en la remodelación que se está haciendo del museo, por fin se están sacando las momias porque eso era visto como una afrenta al antepasado. Exponer el cuerpo. Entonces, uno tiene que empezar a hacerse cargo de eso. Y claro, desde la generación mía, cuando yo ya salí a trabajar, uno ya tenía un poquito más de conciencia sobre que teníamos que entrar a dialogar con la comunidad. ¿Ya? Pero a mí me tocó trabajar en proyectos en donde uno iba a sacar hueso y ojalá la comunidad no se enterara, porque si no íbamos a tener problemas. Y para mí eso me generó un ruido espantoso y yo creo que por eso nunca más volví a trabajar con esqueletos, ¿ya? Porque yo creo que eso no se hace. Y claramente no se hace. Y ahora ya no se hace y no se puede hacer. Especialmente si tienes una comunidad que se identifica con el resto. El tema es que si yo quiero trabajar desde ahora, no puedo llegar a la comunidad y decirle, pero es que eso lo hicieron antes, yo soy distinto. Porque uno sigue siendo arqueólogo nomás. Y uno es el arqueólogo que se lleva las cosas para afuera. Y si es que las volvemos a ver, como dice la comunidad, generalmente nosotros vemos como los arqueólogos se llevan las cosas y nunca las traen de vuelta. Y es como, claro, hay toda una ley donde las cosas que yo saco tengo que llevarlas a un museo, y si la comunidad no tiene un museo, no tiene un lugar donde lo guardo, pero eso se lo tengo que explicar a la comunidad. Y tengo que empezar a hacer un trabajo desde pedir perdón, casi, por los arqueólogos que hicieron mal la pega, y por eso también hay comunidades que son tan complicadas de entrar, ¿ya? Porque básicamente los saquearon. Yo no puedo entrar a un diálogo sin hacerme cargo de mi propia historia. Aunque no sea una historia que yo haya construido, pero yo soy parte de ella. Como una vez que me pasó haciendo clase de Norte Chico, que estaba pasando historia de la investigación, y creo que ahí me caí en cuenta que estaba ya viejísimo porque me di cuenta que yo estaba en la historia de la investigación. Entonces, uno es parte de la historia de la investigación. Y ustedes, los que están estudiando, van a ser parte de la historia de la investigación. Entonces es imposible no tener que hacerse cargo de la disciplina y de lo que hicieron las viejas guardias.
que hicieron lo que pudieron con el contexto que tenían, pero que ahora ya no corre, y hay que hacerlo de otra manera. ¿Ya? Entonces, creo que una de las primeras cosas es sacarnos de este pedestal de la cuna de oro que nace el discurso arqueológico, porque bienvenido al posmodernismo. Somos un diálogo más, somos un relato más. Y hay que saber posicionarlo con todo el respeto que merecen los otros diálogos. Pasemos a la siguiente. Y interesante porque hay interés. O sea, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas principalmente no siempre miran al arqueólogo con resquemor. Muchas veces lo miran con interés. Y uno lo ve, por ejemplo, en el mural de arriba, un mural en la escuela de Hurtado, ya 1810, 2010, ya 200 años de historia, qué sé yo, y en el triangulito que tiene la base arriba, ya que tiene el sol y todo eso, ahí hay un enfrentamiento entre ese mismo, ¿ya? Es un enfrentamiento entre indígenas y españoles. Entonces hay una conciencia sobre el tema indígena. ¿Ya? Abajo, esta es una foto que yo cada vez que puedo la publico porque lo encontré alucinante, en la iglesia de San Agustín, en Salamanca para el interior, en la iglesia, la cosita para echarse el agua bendita antes de entrar a la capilla, ¿ya? Es una conana. ¿Ya? Encontraron en la calle y la instalaron ahí. Y cuando la gente sabía que nosotros éramos arqueólogos, nos llevaban para allá y nos mostraban la conana. O sea, esta es una cuestión de indios y miren dónde está. Y está ocupando un espacio privilegiado dentro de la comunidad. Bueno, y junto con eso nos mostraron un cuadro alucinante que estaba hecho, pero bolsa, de una virgen, y nos decían, ¿quién puede corregir esto? ¿Quién puede arreglar? Yo todavía estoy tratando de buscar algún, ¿cómo se llama?, que se vaya a trabajar gratis a arreglar ese cuadro que no tengo idea, debe tener unos 200 años, ya que está en la iglesia de San Agustín. Entonces, si tienen el dato de alguien que sepa arreglar cuadros ya y que quiera hacer una pega gratis, para la gente de San Agustín, por favor vayan para allá. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Este tema es un tema identitario. También es un tema histórico, hay un reconocimiento de la historia, pero hay un tema identitario y que empieza a calar cada vez más profundo. En Hurtado, donde la gente no se siente indígena, sino que se sienten campesinos y reconoce las cosas de indio, en el medio del camino de Hurtado nos encontramos con este muro, con literalmente arte rupestre, yo no tengo otra forma de llamarlo, solo que es una técnica completamente distinta, porque básicamente es técnica de modelado en barro. ¿Ya? Creo que hay una cosa así en Chauvet, ¿ya? Así como barro fresco y le pasaron los dedos, aquí es lo mismo. Con diseños de máscaras arriba, diseños de vasijas ánima, ¿ya? Y un par de camelios ahí entre medio y algún marcianito, una persona con 4. Entonces, esto, aquí me habla de que hay un reconocimiento y también es un tema identitario, se está empezando a posicionar por el discurso que surge de los mismos arqueólogos. ¿Ya? Entonces, en el Valle del Hurtado, que está un poquito más abajo del Valle del Elqui, donde el tema de los extraterrestres ya y estas cosas de las pirámides, de la energía, está súper posicionado. Personalmente encuentro mucho más interesante que esté pasando esto en el Valle del Hurtado, donde el discurso que está empezando a salir a flote es un discurso de reconocimiento de temas indígenas. Y probablemente en algún momento, y no muy lejos, vamos a tener ahí una comunidad que se reconozca como indígena. ¿Ya? Y van a tener todos los problemas que han tenido todas las otras comunidades que se han reconocido como indígenas, pero es interesante esa etnogénesis que se está dando. ¿Ya? Porque tiene que ver con cómo ellos reconocen una historia para atrás. Y nosotros como arqueólogos no podemos más que apoyar con nuestros datos el que haya gente que esté viviendo desde tiempos muy antiguos, aunque haya habido un cambio de generación, un cambio de, no sé, de genética, o anda a saber qué, pero es muy probable que ni siquiera sea un cambio tan grande de genética. Los apellidos indígenas aquí también abundan. ¿Ya? Entonces, es un tema que hay que empezar a mirarlo y mirarlo con buenos ojos, porque, por ejemplo, me ha tocado conversar con colegas y es como, no, yo me voy a trabajar todavía en el norte o en la zona central porque ahí no tengo que entrar a negociar con pueblos, con comunidades indígenas. Porque sí,
hay que entrar a negociar, si no es fácil. Pero bueno, ahora no tenéis que negociar con comunidades indígenas, pero tenéis que negociar con comunidades campesinas. Pues, ¿y cuál es la diferencia? Igual tenéis que entrar a negociar sobre temas que tienen que ver con sus propias identidades. Pasemos a la siguiente, ya con esto más o menos voy cerrando, si no me equivoco. ¿Ya? Creo que el acercamiento de la arqueología hacia la comunidad es fundamental. Fundamental. Y para eso, ¿ya? Yo casi lloré cuando vi ese letrerito, cuando nos habíamos ido con los niños a trabajar, y la profesora había puesto ese letrero en el colegio por si llegaban los papás a buscar a los niños. Estamos en terreno con los arqueólogos, y los carros chicos lo pasaron chancho y fuimos a calcar petroglifos. ¿Ya? La clásica ejercicio de ir a calcar petroglifos, pero los niños elegían el petroglifo que quisieran, y ya empieza a quedarles algo, ¿ya? Sobre sus propias imágenes, sobre las cosas que les rodean, y empiezan a tener, y ahí esa palabra que a mí me cuesta tanto definir y que tanto le han dado vuelta, la puesta en valor. A mí cada vez que me han dicho, oye, pero ¿qué es la puesta en valor? Yo no tengo idea de lo que es una puesta en valor. Yo creo que esto es una puesta en valor. ¿Ya? En el fondo, que la gente viva un poco esto, que lo integre. ¿Ya? Pero si alguien me dice, define puesta en valor para ponerlo en un informe, o sea, la puesta en valor tiene que ver con qué discurso le estás dando tú a lo que estás interpretando, de tal manera que ese discurso pueda ser integrado. Porque si no es integrado, no lo estás posicionando en ningún lado. Y creo que aquí hay una puesta en valor. Entonces, como consejo a los muchachos que todavía están estudiando y que alguna vez quieran lanzarse con un proyecto, una de las buenas formas de entrar en una comunidad es ir a los colegios. Porque los niños están ávidos de conocer estas cosas. Y además ávidos de que los saquen de la sala. Eso, partamos por esa base. ¿Ya? La pasan muy bien y aprenden caleta. Y después llegan a hablarles de esa vivencia a la casa. Y después cuando tú llegas como arqueólogo, los papás te reconocen como, ah, ustedes son los que sacaron a los niños y le enseñaron esto. Es muy distinto a decir, me presta su patio porque voy a hacer un hoyo. ¿Ya? Entonces, y tiene que ver primero cómo uno entra con el mundo, con el mundo, ¿cómo se llama? Rural, cómo entra con la comunidad, pero yo entro con respeto, mostrándole qué es lo que yo hago y qué es lo que ustedes pueden aprender de lo que yo hago. Y en eso también preguntarle a los niños, ¿qué saben ellos? ¿Qué saben los papás? Si finalmente es generar el diálogo. Para mí es fundamental eso. Si no, creo que la arqueología es perdida. A eso nos quedamos encerrados en una cuarentena eterna, en nuestros propios cubiles, ¿ya? Escribiendo para nosotros mismos, con palabras raras. Y se acabó el diálogo. Pasemos a la siguiente. Si finalmente uno genera esto, ¿ya? Y aquí, 3 imágenes. Arriba, un mural en tal. Lo encuentro alucinante. ¿Ya? Esta es la foto que la saqué de alguien que no me puedo acordar quién fue, cometí el error de bajarla, ¿ya? Y después no la volví a encontrar nunca más y no sé quién fue. Así que si alguien sabe de quién es esta foto, por favor dígamelo, porque necesito ponerle ahí ¿cómo se llama? El título de la foto. Abajo una foto sacada de un diario. El pueblo de Aguita exige al Estado protección del olivar. O sea, es una cuestión que está súper presente. Y esto de al lado, apareció hoy día la vi y me dijo, esta cuestión tengo que agregarla. Eres terrible de Aguita. Lo encontré, pero así, lo mejor, ¿ya? Encontré que era una tremenda frase, ¿ya? Y eso la subió Paola González en su Facebook, ¿ya? Y una foto de Ricardo Pizarro. Ahí va creo que es un acierto fotográfico, un acierto de frase, ¿ya? Porque en el fondo se están posicionando los temas indígenas. Y uno como arqueólogo está en la mira de estas comunidades que están captando todo esto, y si es que yo no tengo diálogo, me la cierran. Me cierra la posibilidad de generar mayor diálogo. O sea, si yo no abro el diálogo y llego como si yo estuviera hablando de esto, como si yo soy el único que sé, aunque sepa que hay algunas cosas que son medias inventadas y qué sé yo no lo leo como que eso es algo que viene de atrás. Yo lo leo como algo interesante que está ocurriendo ahora y que es interesante de ver. Por ejemplo,
rituales de Aguita que pueden surgir y que tú decís, esta cuestión nunca la he visto en ninguna cosa arqueológica, pero las comunidades de Aguita lo toman súper en serio. Bueno, miremoslo desde el punto de vista antropológico, si eso es. Arqueológico, yo puedo decir, mira, desde el punto de vista arqueológico, esto se tomaba de otra manera, pero las culturas cambian. Entonces, yo creo que es interesante generar ese tipo de diálogo, principalmente también porque nos beneficia a nosotros y nos permite continuar nuestra investigación, ¿ya? Pero por eso ese mural de arriba lo encuentro espectacular, porque finalmente para mí los graffiti es exactamente lo mismo, como lo fue antes, lo es ahora. Pasemos a la siguiente, y esto lo tiro solo como reflexión, ¿ya? Irrumpe la arqueología histórica, yo diría, desde los 90 para adelante. De hecho, en los 90 hubo arqueólogos en la Chile que quisieron hacer tesis de arqueología histórica y los mandaron a freír monos, porque decían, no, eso no es arqueología. ¿Ya? Y menos mal, fueron insistentes y probablemente estén trabajando ahora en eso. Pero yo diría que la arqueología histórica empieza a tomar peso en los 90, o sea, hace muy poco tiempo. Y la arqueología de la salitera es un temazo, especialmente, y aquí yo meto todo el tema del impacto ambiental. Ir a trabajar al norte por impacto ambiental, lo que más vaya a tener es tema de salitera, especialmente en el sector de Iquique. Huellas de carretas, botellas, basurales, prostíbulos en el medio del desierto. O sea, uno encuentra una cantidad de cosas alucinantes para entender que la vida de poblaciones del pasado. Estamos hablando 50 años atrás, 60 años atrás, 100 años atrás, son poblaciones en el pasado igual. Si yo podría hacer un trabajo arqueológico del basural de hace 10 años y estaría haciendo un trabajo arqueológico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me parece esta reflexión interesante? Porque creo que el sector de la salitera y el mundo pampino es una de las mejores reflexiones para redondear un poco toda la perorata que he dado hasta ahora. Primero porque, uno, necesitamos interdisciplinariedad, por lo tanto, el diálogo no solo es mío con la comunidad, sino que es mío con otras disciplinas, antropología, historia, fundamental. Especialmente estoy trabajando en arqueología histórica, no, es como que cae de cajón. ¿Ya? Y pasemos a la siguiente para cerrar. Está el mundo de los pampinos. Y perdónenme, ustedes se van a Iquique y todavía están los viejitos que vivieron en la Pampa. Y ellos no se dicen que son citadinos, ellos son pampinos, como si fueran casi una etnia aparte. Tienen una identidad pampina. Entonces, a mí no me extrañaría que de aquí a y de hecho creo que está empezando a surgir, la idea de surgir como una identidad étnica de lo pampino. Entonces, los arqueólogos que están trabajando en esto van a tener que empezar a enfrentarse con este tipo de grupos identitarios y si no saben dialogar, las van a ver negras. ¿Ya? Porque de verdad, este tipo de hallazgos, una basenica en el medio del desierto, ¿ya? O una capilla instalada en el medio ¿cómo se llama?, de la línea de tren, estas son cuestiones que incluso en la actualidad todavía son utilizadas por los grupos pampinos. Y los grupos pampinos que son occidentales, mestizos, ni siquiera es que tengan una cosmovisión muy distinta a la nuestra, pero tienen una vivencia, un modo de vida que fue distinto y que se les cerró. Porque cuando se cerraron las salitreras volvieron a vivir a la ciudad, pero tienen toda una infancia metida ahí. ¿Ya? Y es un modo de vida que se reconstruye arqueológicamente, por lo tanto no podemos no mirarlo arqueológicamente e integrarlos a ellos dentro de este diálogo. Entonces yo creo que el discurso arqueológico necesariamente necesita el diálogo con las comunidades. Y con eso cierro. Creo que es la última, ahí está. Y ahí el matecito que permite entrar a la conversación. ¿Ya? Eso, con eso quería cerrar nada más. ¿No? Tremendo, Diego, justo el mate es perfecto cierre porque como tú mismo remarcaste muchas veces, no solo hablamos de diálogo, sino que hablamos de discursos también que deben ser compartidos. Ahí recalcaste bien la necesidad. Incluso la viñeta nos llegó harto acá en el centro de estudiantes, así que
Eh, estamos pensando en probar quizá un nuevo formato para las preguntas. Ya que tuvimos una confusión con la hora de comienzo de la charla, sabemos que la gente que asistió es gente que confía en tus capacidades y que además las puso de manifiesto y supo que con tu elocuencia y con tu buena expresión nos invitaste a todos a reflexionar, pues entonces yo quiero también invitar a la gente que está participando, después de que leamos un poquito las preguntas que han llegado escritas, eh, vamos a dar el espacio. Si quieren pueden activar sus micrófonos, si quieren expresar su opinión de manera más vocal, conversar ya más abiertamente con Diego como él mismo planteado, permitirnos dudar de nuestras propias ideas. Si quieren, pueden tomarse ese espacio, yo lo invito y solo tienen que pedir la palabra ahí por el chat y nosotros se las damos. Así que vamos a quedarnos atentos. Y Fran, podemos darle con la pregunta que llegó por el chat, si quieres. Sí, igual, Diego, muchas gracias por la tremenda presentación. Da mucho a qué pensar y a imaginarse varias líneas de todo lo que uno puede considerar como arqueológico y empezar a desarrollar distintas preguntas a partir de eso. Mónica nos dice, súper acertadas todas tus reflexiones. Me gustaría saber tu percepción frente a las que, como dices, reivindican sus derechos solo frente a su apellido y sin concreción. Es complicado. A ver, lo que pasa es que el tema de la identidad, o cómo lo entiendo yo, porque yo también tengo que aquí ser como bien franco, yo no soy un experto en temas identitarios, yo creo que para esto sería súper bueno invitar a antropólogos, por ejemplo. Salió hace poco, si le pueden echar una mirada, abro un paréntesis, en CIPER hay un reportaje, más que un reportaje, una columna de opinión muy, muy buena de Luis Campos sobre el tema chango. Es tan buena que yo la voy a empezar a ocupar como lectura obligada de clase en algunos casos, ¿ya? Porque habla súper bien del tema de la etnogénesis, ¿ya? Ahora, lo que plantea Mónica sobre el tema de los apellidos, es que es muy complicado hablar o empezar a juzgar, o empezar a, porque uno no quiere juzgar, ¿ya? Pero claro, uno lo hace. Personalmente yo creo que solo el apellido no arma una identidad cultural. Pero la identidad creo que es un tema bien como personal, finalmente, ¿ya? O sea, yo tenía un amigo, mi papá, que él decía, desde los años 80, cuando le preguntaban en los censos, él decía que era diaguita, y nunca ha sido diaguita, ¿ya? Entonces, los censos son una cuestión súper rara para ver como población, porque, no sé, hay gente que se declara que es Jedi cuando le preguntan por religiones, ¿ya? Entonces, el tema de la identidad, creo que es un tema más o menos personal o subjetivo, por decirlo de alguna manera. El cuento es que para poder identificarse como etnia o que se construya una etnia, nos sirve un apellido subjetivo. ¿Ya? Tiene que estar, hasta donde yo sé, tiene que estar, ¿cómo se llama?, argumentado con temas de prácticas sociales también. ¿Ya? Entonces, claro, una persona que tiene un apellido indígena puede llamarse a sí mismo indígena. Yo no tengo ningún problema con eso. Y de hecho, bienvenido. ¿Ya? El tema es que eso lo podemos identificar a un grupo cultural. Yo creo que para eso necesitamos primero que haya un grupo que se identifica bajo eso. ¿Ya? Pero, por ejemplo, no sé, pues, en la ciudad, ¿cuánta población mapuche vive en la ciudad? Y vive en la ciudad de la misma manera que vivimos cualquier persona no mapuche, ¿ya? No sé, yo soy Winca, ¿ya? En ese sentido. Es muy probable que tenga, ¿cómo se llama?, genes mapuche, porque el 99% de Chile tenemos genes indígenas y eso es innegable. Yo tengo dientes de paleta, ya, y qué sé yo. Entonces, tenemos esos rasgos, pero yo soy Winca, yo no tengo ni apellido mapuche ni nada, muy por el contrario, mi bisabuelo era español, se vino para acá, no me acuerdo qué barco, el Winnipeg, creo. Entonces, pero yo
he sido chileno toda mi vida y me considero ultra chileno, como decía el maestro Donald Jackson, apellido gringo absoluto, y él era más chileno que los porotos, y él mismo lo decía, ¿ya? Entonces, el apellido yo creo que no genera una identidad de por sí, especialmente una identidad a nivel grupal. Sí puede una persona con apellido mapuche sentirse mapuche. Y eso tiene que ver con un tema subjetivo. Yo me siento más vinculado a cierta cosa u otra. ¿Ya? Yo no me siento español. Y mi apellido creo que viene de alguna cosa media vasca, pero yo vasco no me siento en nada de vasco. ¿Ya? Me imagino por la G y la R que será vasco. Pero yo no me siento así, yo me siento chileno. Entonces, la identidad por apellido yo creo que es un tema muy subjetivo. Ahora, generar una identidad grupal creo que es distinto. Ahí funcionarían otras cosas, tienen que entrar otros juegos entre medio, ¿ya? Y ahí es cuando la cosa de la etnogénesis empieza a ser interesante, porque las prácticas también pueden ser adoptadas. Y en esas prácticas adoptadas, uno, viéndolo de afuera, puede decir, oye, pero esta cuestión está como media inventada y está como entrando así como pegada con chicle. Pero si de repente cuaja, y de aquí a 10 años tenemos que esas prácticas ya tienen una tradición de 10 años, y después 20, y después 100, ahí la pregunta, en mi caso, la pregunta no es de dónde vino, la pregunta es ¿por qué cuajó? Porque el hecho de que haya cuajado, por la cantidad por ejemplo, ustedes se acordarán, hace 10 años atrás los Pokémones, ¿ya? Y había toda una generación que se peinaba de una manera, se vestía de una manera, no cuajó. Duró una generación, 2, 3 años, y no cuajó. ¿Por qué no cuajó? Podría haber cuajado. Como si cuajaron otro tipo de cosas, como por ejemplo la cosa más punk en los años 80, y todavía hay gente que es media punk. Eso sí cuajó, lo otro no cuajó. Y eso tiene que ver con las estructuras sociales, o culturales, no sociales, culturales. Es como el tema de los mitos. Los mitos, y aquí hablo ya de una cuestión que soy bien majadero, pero los mitos que son muy antiguos, que vienen de temas indígenas, hay unos que cuajan y otros que no cuajan. Actualmente yo diría que los mitos más conocidos de Chile son el Trauco y el Imbunche. Y todo el mundo los conoce. Y probablemente Caicay y Tren Tren. Son todos mitos vinculados con los mapuches, huilliche, chilote. Pero ¿cuánta gente conoce el alicanto? ¿Cuánta gente conoce el carbunclo? Incluso mitos que antes eran tan marcados como la viuda, la llorona, se están perdiendo. No se narran historias de ellos. Y hace 20 años la llorona y la viuda eran furor, ¿ya? Ahora ya no tanto. Entonces, la pregunta no es ¿por qué la gente cree en mitos todavía? No, pues la pregunta es ¿por qué en ciertas generaciones hay mitos que todavía se cuentan? Y es porque de alguna u otra manera nos identifican. Entonces, yo creo que el tema identitario y esta etnogénesis no tiene que ver tanto con lo inventado o no lo inventado, sino con lo que atraviesa y lo que en el fondo cala en la comunidad para que se convierta en tradición. Pero eso es principalmente un trabajo más bien de los antropólogos. Yo ahí me estoy metiendo de puro patúo nomás, ¿ya? Pero creo que va por ahí el cuento. Eso, ya. No, muy bien tu respuesta, Diego. De hecho, en algún momento mencionaste sobre la identidad grupal. ¿Qué hacemos cuando ya hablamos de algo más colectivo? Y precisamente eso mismo está preguntando Gonzalo Ugarte, que además de mandarte los respectivos saludos y las felicitaciones, te pregunta, ¿crees tú que es factible llegar a un consenso para reescribir la historia de Chile y el modo en que se presenta en las escuelas? Básicamente, él aclara que su pregunta apunta
a cómo el impacto que tendría la manera en cómo se relata la historia de nuestros pueblos originarios es crítico para consolidar o aniquilar identidad. Preguntaza en todo caso, tengo que decir que temazo. Concuerdo. A ver, yo no sé si es factible llegar a un consenso, no tengo la menor idea, porque además yo soy un enamorado de los disensos. O sea, yo creo que tienen que haber distintos discursos. Es necesario que hayan distintos discursos. Lo que no creo necesario es que hayan discursos que anulen a otros. Estos discursos absolutistas creo que no solo no son necesarios, sino que deberían, esos son los que deberían desaparecer. Yo creo que los discursos deberían prestarse para la diversidad, ¿ya? Y en ese sentido yo no sé si puede haber un consenso. Sí creo que se puede reescribir la historia de Chile y creo que se está haciendo, ¿ya? Lentamente, demasiado lentamente para mi gusto, pero se está haciendo. O sea, con todos los movimientos sociales que están ocurriendo ahora, creo que eso es reescribir la historia de Chile, ¿ya? Y una cosa es que la enseñan en los colegios, que es una forma de educar, ¿ya? Y lo otro es que se hable en las casas. Y yo creo que eso está ocurriendo de manera radical. A mí me ha tocado verlo dentro de mi propio círculo familiar, por ejemplo. Temas que antes no se hablaban, se están hablando y literalmente se está reescribiendo la historia, ¿ya? Ahora, ojalá se meta más el tema arqueológico, desde la mirada arqueológica, no porque tengamos la razón, sino que porque creo que es una mirada que vale la pena que esté metida dentro del baile de miradas. Y creo que es fundamental que esté dentro del baile de miradas, ¿ya? Iba a decir algo y se me fue la onda, pero por ahí creo que va el cuento. Yo creo que es necesario que existan todos estos discursos, ¿ya? Entonces, no sé si que haya un consenso, pero creo que el consenso tiene que haber en el sentido de que tienen que existir estos distintos discursos que se puedan discutir, ¿ya? Y que obviamente se abra la mirada hacia el tema indígena de una manera mucho más... O sea, sería ideal que se pasara menos historia, por decirlo de alguna manera, y más prehistoria. Por lo menos de los 4 años de enseñanza media, que 2 sean de pueblo originario y que 2 sean de historia. Finalmente los pueblos originarios llevamos ya 12.000 años acá, y la historia de Chile desde la llegada de los españoles son, ¿cuánto? 400 años, 500 años, sería. Entonces, eso, así como para redondear, yo creo que sí, que se está haciendo, de hecho. Se está haciendo lento, eso sí, ojalá fuera un poquito más rápido. Claro, habla como relacionándolo también al tema del consenso. María Paz Zavala pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el problema de comunidad y minería en Atacama? ¿Cómo llegar a un acuerdo beneficioso para los dos? Ay, es que es tremendo cacho ese. ¿Ya? Yo creo que ahí no hay mucho... Porque ahí hay que entrar a negociar. Si esa cosa se empieza o sea, se quiere solucionar, y aquí hablo absoluto desde la ignorancia absoluta, yo no es ni tema mío ni nada, un poco como desde la percepción que tengo. Creo que es muy difícil solucionarlo porque cualquier forma de transar implica pérdida para las comunidades. O sea, el agua, ¿cómo transáis por el agua? Si el agua debería ser de las comunidades, ¿ya? ¿Cómo se llama? Las grandes empresas mineras generalmente no pierden eso. A mí me ha tocado ver cómo las empresas hacen, ¿cómo se llama? Un discurso súper como, no, integramos a las comunidades, pero en el fondo no es que integren a las comunidades, como que le dan un poquito de lo que tienen para que se queden tranquilos, pero en realidad, de hecho, yo iba a poner una foto, cuando ahí puse la cosa de los diaguitas con el olivar, iba a poner una foto de Caimanes, pero me dije, aquí me meto en un cacho tremendo, porque finalmente Caimanes tampoco trabajó con temas arqueológicos, pese a que se conoce Caimanes y Mauro por el tema arqueológico. Pero el discurso que hay entre la minera y Caimanes, ahí no entra la arqueología. La arqueología ya fue. Se sacaron todos los sitios, se movieron.
los petroglifos se fueron a Monte Aranda, y se acabó, en Caimanes se acabó el tema arqueología. El problema que hay en Caimanes es un problema antropológico. O sea, los arqueólogos nos podemos meter un poco para reforzar temas de identidad y qué sé yo, y probablemente por eso tampoco la minera quiere mucho que uno se meta, pero, o si uno se mete, que se meta bajo ciertas reglas, ¿ya? Pero creo que el gran tema ahí, y lo complicado de ese tema es que cualquier tranza siempre es pérdida, ¿sí? Porque son dos cosmovisiones muy distintas. La cosmovisión de una comunidad frente a su medio es muy distinta de la cosmovisión que tiene una empresa frente al recurso. Entonces estamos hablando de juntar peras con, no sé, con trozos de obsidiana. ¿Ya? Son dos cuestiones que son completamente distintas, no juntan ni pegan. No hago las mismas cosas con una pera y con una obsidiana. ¿Ya? Entonces, están mirando desde temas súper distintos. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un diálogo que es un poco, ojalá se pueda solucionar, yo no tengo idea cómo se podría hacer. Y por eso creo que ahí el diálogo uno lo puede hacer mejor que una empresa. Porque uno no tiene ¿cómo se llama? La intención del recurso, o de aprovechar un recurso. Uno quiere generar un conocimiento. Y el conocimiento sí puede ser beneficioso para todos, finalmente. No sé, ahí un poco estoy disvariando, pero creo que por ahí va el cuento. ¿No? Y de todas formas es una buena respuesta. Incluso cuando tú hablabas, cuando muchas veces se le podía ayudar a las comunidades, no sé, por ejemplo, con conceptos que ya están quedando un poquito obsoletos y corregirlos. Acá Felipe Lizama te hace una pregunta que va muy por esa temática. Él pregunta, ¿cómo se puede resolver el diálogo entre la comunidad y la arqueología cuando el discurso de la comunidad es incorrecto? Don Felipe, a ver. Yo haría una contrapregunta. ¿A qué se refiere con incorrecto? ¿Ya? Si quieres, Y lo digo yo cuando me ha tocado ver, no sé, grupos dentro de la comunidad. Generalmente nunca es toda la comunidad la que habla con el arqueólogo. ¿Ya? Nosotros hablamos un poco así como medio chistosamente del motivado local. ¿Ya? Uno se encuentra con el motivado local y ellos tienen así como un discurso insólito y súper entretenido. Y a mí me ha tocado encontrarme con gente que ha pasado por... A mí gente que no me gusta mucho como ha intervenido ciertas comunidades, y terminan hablando de cosas de la NASA, con los rayos gamma reflejados en los petroglifos. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿cómo los indígenas habrán visto rayos gamma? Creo que lo comentamos en algún momento en algún curso. O sea, los indígenas no tenían ni telescopio para estar mirando los rayos gamma de la ¿cómo se llama? De la corteza solar, ¿ya? O sea, esa cuestión nosotros lo vemos con rayos X, computación y toda la cuestión. ¿Por qué van a estar dibujando rayos gamma? O sea, no saben yo no sé lo que es un rayo gamma, ¿ya? Entonces, es como... pero claro, si la cosa es similar... ¿ya? Yo creo que la gente es mucho más pilla e inteligente de lo que uno cree. ¿Ya? O sea, la gente es infinitamente más inteligente que uno, ¿ya? Especialmente en este. Y cuando uno le habla a nivel de argumento, ellos comparan y... O sea, tú podías argumentar de mejor manera, ¿ya? Sin destruir una cosa que alguien piensa que es verdad. O sea, yo estoy ahí parado desde la posmodernidad en ese sentido. A mí no me gusta la persona que plantea los rayos gamma, creo que es una ridiculez. Si él quiere creer eso, ya que lo crea, pero que no ande divulgando ese tipo de barbaridades por otros lados y ande enseñándola como si fuera la verdad. ¿Ya? Ahora, yo creo que cuando uno llega con argumentos, se genera un contrapeso, ¿ya? Y uno puede argumentar de buena manera, ¿ya? Ahora, por eso creo que ahí la contrapregunta es, ¿por qué incorrectos? ¿Por qué sería incorrecto lo que plantea una comunidad?
Ahí, ¿ya? mira, si quieres, Diego, podríamos dar un tiempo para que Felipe, por ejemplo, pueda complementar la pregunta y especificar más o Por menos qué favor. es lo incorrecto, y por mientras podríamos pasar a la siguiente persona que incluso pidió palabra con el micrófono, Sorimana Concha, y La desde ya Surimana. te invitamos a activar tu micrófono y contarnos cuál es tu opinión o comentario. Acá nosotros te avisamos si se escucha bien y todo. Ah, hola, profe, ¿cómo está? Hola, Surimana. Bien, bien. Ya, qué bueno. Ya, mi pregunta va un poco más dirigida como a la contingencia nacional, por decirlo así. No sé si ha visto usted la propaganda, o sea, no la propaganda, bueno, sí, la publicidad de los famosos pijamas Cernanch que salieron hace pocos días por Instagram, se vio harto. Sí, Eh, te perdí. Ahí te cortamos justo al final de la publicidad en Instagram. ¿Sigues ahí? ¿Se escucha? Sí, ahí Ahí sí. te escuché, no, ahora sí. Ya. Eh, Bueno, todo esto tiene que ver un poco como con la apropiación cultural, por decirlo así, y mucho como con la identidad que usted hablaba. ¿Mm? Más que una pregunta, es como una acotación o más o menos saber un poco qué opina usted respecto como a lo que es apropiarse de una identidad cultural y respecto como al que si yo me siento perteneciente, por ejemplo, a la cultura mapuche o dieguita, y me siento como capaz o con el permiso de poder hacer estas cosas, que no tienen mucho que ver, no tienen mucha relación una con otra, sacarle un poco de partido como por el lado monetario y todo eso, y bueno, mucha implicancia también con la política, y Sí, más que nada eso, sí. como, ¿qué opina usted sobre eso? Oye, me la dejaste súper complicada, po, Surimana, porque Como no es algo siempre, que ¿no? yo tenga. No, pero está bien, está bien. No es algo que yo tenga solucionado. Yo vi eso, pareció bien, así personalmente me pareció, primero, encontré bien feo los pijamas, por lo demás ya. Eh, no podría yo dormir con un pijama así. Eh, y me pareció un poquito, pero es una impresión muy personal, me pareció un poquito como falta de respeto. No tengo idea por qué, de verdad, no, yo no sé por qué, ya no, no le he hecho el análisis completo a mi propia sensación. ¿Ya? Yo creo que voy a tener que ir a hacer una especie como de psicoanálisis al respecto. Me pareció un poquito falto de respeto, que no es lo mismo que me pasa, por ejemplo, si una persona, no sé, y puede ser un tema de clasismo, puede ser, y ahí no lo niego, ¿ya? Si una persona, no sé, de alguna villa, de alguna población o algo así, ¿cachai? O que está metido ahí de repente en su olla común y qué sé yo, y necesita hacer plata, y se pusiera a hacer, no sé, voy a inventar, muñequitos tejidos de Selknam y los vende, me generaría menos problema que ver esto otro, ¿ya? Y reconozco que podría ser solo clasismo, ¿ya? Eh, pero creo que hay un tema histórico que le da un argumento a ese clasismo, finalmente, o a esta como discriminación positiva que uno tendría, ¿ya? Porque en el fondo, uno conociendo lo que pasó con todo el tema fueguino, Selknam y todos los pueblos del sur, de Patagonia para el sur, partiendo y no solo acá en Chile, en Argentina lo hicieron pebre, o sea, arrasaron directamente, ¿ya? Y todavía hay una negación completa de eso, ¿ya? Me parece que antes de posicionar una... A ver, voy a tratar de ordenar un poquito la idea. Creo que ahí no hay diálogo, ¿ya?
creo que ahí hay una cosa que tiene el capitalismo que es bien interesante y que creo que el capitalismo tiene una capacidad de mutar insólita, tanto así que el Che Guevara se convirtió en un símbolo que vendía a toda la juventud, y la persona que hizo las chapitas del Che Guevara se hizo millonaria dentro del capitalismo, ¿ya? Entonces el Che Guevara es como revuélcate en tu tumba porque eres ¿cómo se llama? Eres el logo del capitalismo actualmente. Y eso tiene que ver con la capacidad que creo que yo leo muy poco Marx. Aquí mi compañero Boris podría decirlo mucho mejor, pero creo que Marx logró sacarle la foto, y por eso también los capitalistas lo odian tanto, ya que el capitalismo muta y tiene una capacidad de mutación insólita, y puede generar esto. Entonces yo creo que el tema central tiene que ver con que, y voy a decir aquí una burrada del Puerto un Buque, pero que tiene un sentido, es lo mismo que, no sé, la UDI no puede ocupar el derecho a vivir en paz para su propaganda del rechazo. Cualquiera podría usarlo, menos ellos. Porque son ellos los que mataron, o no ellos específicamente, así como la gran excusa que están ocupando ahora es como, yo no estaba vivo cuando ocurrió. Bueno, pero usted lo ha defendido toda la vida. Entonces da lo mismo. Entonces, y aquí me estoy metiendo en una cuestión bien política. Bueno, yo partí diciendo que la arqueología es política, así que me meto nomás, ¿ya? Así como la UDI no puede ocupar esa frase, yo creo que una empresa no puede lucrar generando una cosa de producción en serie vinculada con una comunidad indígena que desapareció completamente por matanza, por un sistema que si bien no era el capitalista actual, finalmente ese tipo de gente, finalmente, ese tipo de, no de gente, de cabeza, por decirlo de alguna manera. Y por eso creo que, y aquí estoy tratando de solucionar mi cabeza, por eso creo que el hecho de que lo haga una señora tejiendo de manera manual me molesta menos que lo haga una empresa y lo venda como una cosa de retail. Eso me parece chocante, ¿ya? Porque la lógica del retail es la continuación de la misma lógica que hizo que desaparecieran los pueblos fueguinos. Que tiene que ver además con esta cosa como del uniformemos todo porque aquí no hay indio. Entonces, si tú estás diciendo que aquí no hay indio, pero estás ocupando los indios porque son súper étnicos y súper... No. Y además está la otra cosa que es como, y entregamos, yo leí todo y como cada vez que leía me generaba más resquemor, como entregamos una pequeña reseña sobre los espíritus de no sé qué. O sea, los cuerpos pintados de los Segnan representaban espíritus inventados por los Segnan para el mito. No es el espíritu de... que más encima estaba mal escrito, Jalajache. Ya era como... lo escribió no sé cuánto. Jalajache o Cataix. No es el espíritu... Cataix, los Selknam no reconocían a ningún Cataix ni Jalajache como un espíritu al que le rindieran tributo. Existía como personaje para la ceremonia. Lo que pasa es que, según el mito, algún Howen, algún antepasado, se habría vestido de Cataix para asustar a las mujeres. Entonces ahí el personaje mítico no es Jalajaches, es el Howen. O sea, si nos vamos a la profunda, eso es. Si nos vamos un poquito más superficial, claro, está el espíritu y está la palabra que ocupaban los Yamana, y creo que los Serman ocupaban una similar, el juego de los cormoranes, el juego de la ballena, el juego de... Ellos sabían que era un juego, pero le pongo un nombre. Entonces, creo que está mal en distintos niveles, porque creo que hay desinformación, creo que hay una apropiación que me parece, no me parece indebida por la apropiación en sí,
sino que por el contenido que tiene esa aproximación. Es una cosa casi como, no sé, a mí me choca, o a mí me chocó, ¿ya? Puede ser que sea medio sensible con eso, ¿ya? Pero personalmente a mí me chocó, ¿ya? Que no me chocaría, insisto, si un amigo hace un cuadro y lo vende, si una señora hace una escultura y la vende, o si una persona hace un tallado de madera y hace muchos tallados de madera y los vende. Creo que eso me parece más honesto. Pero insisto, puede ser solo parte del prejuicio, ¿ya? Y bueno, y también uno lo asume. Eso, no sé si te respondí o qué sé yo, pero me tiraste un poco una pregunta compleja, ¿ya? No una pregunta, un tema. Sí, bastante, es un tema bastante complejo y es muy interesante la reflexión que tú haces con respecto a cómo el capitalismo también ocupa estas identidades, o más bien las representaciones de los espíritus que ellos tienen. A lo que Jazmín Campos pregunta y da sus felicitaciones. Dice, ¿cree que son necesarios cambios en la legislación respecto al trabajo arqueológico para que éste incluya la participación de comunidades, considerando la importancia de su voz en distintos trabajos arqueológicos con comunidades? A ver, sí, yo creo que si la... Es que yo creo que eso no debería ser tanto una cosa de legislación, yo creo que debería ser una práctica arqueológica. ¿Ya? Porque depende mucho también del sentido que tenga la investigación. Y aquí le tiro una especie como de salvavidas a los colegas que hacen investigación pura y dura. No todo el mundo tiene que hacer difusión. Yo creo que sí, hay que hacer difusión y es necesario hacer difusión. Y según mi punto de vista, es fundamental hacer difusión. Pero hay gente que no tiene pasta para hacer difusión y no le voy a estar pidiendo que haga difusión, ¿ya? O sea, hay gente que su gran fuerte es hacer arqueología pura y dura, ¿ya? Y en ese sentido hay investigaciones arqueológicas que son investigaciones arqueológicas puras y duras. No sé, desde trabajar temas que están en bodega y sacar una muestra genética. Hay una arqueóloga que es, pero una seca, ¿ya? Muestra genética del maíz, para no sé qué cosa, bla, bla, bla. No tendría por qué estar metida una comunidad ahí, ¿ya? A no ser que lo que yo esté buscando tenga que ver un poco con la comunidad, ¿ya? Que es un poco lo que está haciendo mi colega y querida amiga Alejandra Vidal, ¿ya? Está vinculando ese tipo de cosas, ¿ya? Pero si ella quisiera, no tendría por qué. Si en el fondo se va a buscar muestras que están en los museos y es parte de su cuestión. Entonces yo creo que no tiene que ver con una cosa de legislación. Sí creo que los arqueólogos necesitamos visibilizar más la relación entre arqueología y comunidad. Y no solo visibilizarla, sino que tenerla más en el tapete, ¿ya? Y en ese sentido creo que es necesario que exista el diálogo. Y bueno, un poco lo que conversé todo el rato. Pero creo que si hay arqueólogos que, trabajando temas que no necesariamente implican o pasan a llevar algo que tenga que ver con una como susceptibilidad de la comunidad, perfectamente pueden no incluirla. No veo que eso sea una cosa mala de por sí. Ahora, no sé, pues, si yo quiero ir a desenterrar un cementerio al lado de Chiu Chiu, por ejemplo, o sea, si no le pregunto a la comunidad es porque estoy mal de la cabeza, ¿no? Ya, o porque en realidad, no sé, porque ese tipo de cosas no se hacen. Y eso ya está normado, en cierto modo, por la legislación, ¿ya? Eso. Maravilloso. Y ya para ir cerrando con la ronda de preguntas, Gonzalo Ugarte pregunta, ¿qué estrategia habría que seguir para dar a conocer conflictos entre el desarrollo capitalista y la preservación de memoria de nuestros pueblos originarios? Pienso en el Sirio del Olivar, por ejemplo. ¿Crees que las sociedades científicas deberían asumir un rol más activo en ese ámbito?
me imagino que cuando se habla de sociedades científicas está hablando como de, no sé, el Colegio de Arqueólogos, la Sociedad Chilena de Arqueología, ese tipo de sociedad científica. O sea, yo creo que se hace, ya, eso era. Yo creo que se hace, el problema que tenemos es que legalmente, y bueno, y aquí un poco también está el tema monetario, que esta cuestión generalmente está acomodada dentro de que la empresa tiene que pasar plata y que los arqueólogos somos el gran cacho para todas las empresas, y eso está clarísimo, y todos nosotros que hemos trabajado en temas de impacto lo sabemos. Yo creo que la arqueología lo hace. A ver, ¿qué estrategia habría que seguir para dar a conocer esto? Es que la verdad no se me ocurre mucho. Yo creo que hay que tratar de visibilizarlo más a nivel casi de prensa, ¿ya? Y hacer que se sepa. O sea, el olivar se hizo famoso, pero fíjate que es más famoso por nosotros y por gente que nos rodea a nosotros y por la gente de La Serena que a nivel nacional. A nivel nacional, o sea, tú le preguntáis por el olivar a gente de Chiloé, no tiene la menor idea. Asimismo como hay cierta gente que tú le preguntáis sobre Monteverde en Vallenar o en La Serena y no tienen idea. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no tiene que ver tanto con el posicionar el conflicto entre el desarrollo capitalismo y nosotros, capitalistas y nosotros, los arqueólogos, sino que tiene que ver con cómo nosotros posicionamos la arqueología para que la gente exija el desarrollo capitalista tenga mayor peso el tema arqueológico. Entonces, es un tema que uno tiene que posicionar para que el pueblo lo defienda. No es una pelea que tenemos que dar solo nosotros, porque nosotros la hemos dado. Bueno, nosotros, me refiero a la comunidad arqueológica. Los colegas que trabajan en el Consejo de Monumentos Nacionales, a mí me consta, con la enorme cantidad que pega y todo, y todos los colegas que están además como adjuntos y que van como de asesores al Consejo, dan una pelea semanal que yo no podría dar, yo terminaría vuelto loco. O sea, se me caería el poco pelo que me queda en 3 días, ¿ya? Entonces, la pelea se da, ¿ya? Y se está dando constantemente, como cuando a mí me tocó pelear con ingenieros, ¿ya? Para defender un taller lítico minúsculo, que le estaban chantando una torre arriba y que todos los días el ingeniero en jefe le pasaba la camioneta por arriba y por abajo, y nosotros le poníamos la malla y que usted no puede hacer, y el tipo iba y sacaba la malla. O sea, esa era una pelea mínima de un taller lítico de no era tan chico, pero era solo un taller lítico, no era tan una cuestión que fuera a cambiar la prehistoria, y tenía que pelearlo todos los días cuando estuve haciendo ese monitoreo de porquería. Y era una pelea que a mí me agotó, entonces yo no me imagino la pelea que debe ser en el Consejo de Monumentos Nacionales y enfrentarse con pura gente que está tratando de defender el progreso y el desarrollo, pasándose, pero me van a disculpar la expresión, pero pasándose por la raja, el tema patrimonial. O sea, ¿cómo queréis desarrollo si estáis ninguneando el patrimonio constantemente? No podéis tener desarrollo. ¿Ya? No podéis tener desarrollo si no reconocís al otro, si no reconocís el pasado, si no reconocís al mundo indígena. ¿De qué desarrollo me estáis hablando? Pero insisto, esta es una pelea que nosotros damos. Y a mí me consta que por eso somos el cacho para el impacto. Nosotros el impacto ambiental somos el gran cacho, ¿ya? Y por eso la ley la están tratando de cambiar para que la arqueología quede afuera, más que la ingeniería forestal o un montón de cosas, porque nosotros somos el gran cacho, porque sale un cementerio y puede estar parada la obra 1 año. ¿Cachai? Los ingenieros forestales pueden medir la cantidad de árboles y sacan miden 10 árboles en 1 metro y después sacan la proyección y listo, replantan de nuevo. Nosotros no podemos replantar un cementerio. O sea, cuando a mí me hablaban no, es que vamos a rescatar los geoglifos. Yo le decía, no estáis rescatando nada. Estáis tapando un geoglifo y estáis haciendo una mentira de geoglifo.
Le podéis decir todo lo que queráis, pero estáis mintiendo. No es un rescate. Y no hubo modo de que los ingenieros entendieran eso. Ni los ingenieros, ni la gente que trabajaba a nivel de patrimonio en la minera. Entonces, como arqueólogo, yo creo que nosotros peleamos esa cuestión. Y es una pelea día a día. El tema es cómo posicionamos. Y ahí creo que la difusión es fundamental. Porque nosotros tenemos que difundir que nuestro discurso, que nuestra pega es importante. Y yo creo que los que engancharon con esto son las comunidades indígenas. Porque básicamente nuestro discurso los llenó de una batería que les permite dar su visión con una profundidad histórica tremenda. Y ahí tenemos nosotros unos aliados, y por eso yo creo que son aliados. Aunque yo no esté del todo de acuerdo de cómo están reconstruyendo su cultura, pero ¿quién soy yo para estar cuestionando cómo alguien reconstruye algo, su propia identidad? O sea, no tengo las patas. O sea, como no sabes que tú no deberías ocupar el Tlarilonco porque los mapuches actualmente... No, no soy nadie para decir eso. ¿Ya? Por eso yo creo que uno tiene que ser aliado, porque ellos son aliados nuestros también. Y es la única manera de poder generar esto y empezar a generar una olita en donde, no sé, pues la gente que vive cuando salió el tema en el metro Los Leones, Cementerio Yoyeo, ¿ya? La misma gente del sector de Los Leones debería haber exigido, la gente que vivía en esos edificios, la gente que vivía que tiene los negocios ahí, debería haber exigido una mejor muestra de lo que apareció en la sala del metro y no ese mural picante. Yo lo encontré bien porque no me dice nada. Yo cuando fui para allá, yo quería ver qué era lo que apareció. Y para poder ver lo que apareció tengo que ir a ver los documentos que están en el Consejo de Monumentos Nacionales. Cuando salió la cuestión en el metro de Plaza de Armas, salió el piso original de la primera Plaza de Armas, de Huevillo, con diseño. Con suerte hay fotos de eso porque voló. O sea, para mí, arquitecto, diseñando la estación de Plaza de Armas, yo pesco ese piso, enumero una por una todas las piedras, millones, y las reconstruyo en el piso del metro. Y que la gente que baje al metro, baje y pise la primera plaza de armas que estaba pisando. Es una tontera, pero no es una tontera, es un símbolo. Es un símbolo potentísimo. Y la gente empieza a generar identidad. Entonces, esos símbolos que parecen tan como reconstruidos, incluso hasta la reconstrucción creo que cala en la población. Cuando yo le cuento a la gente sobre el piso de la Plaza de Armas, o cuando le cuento a la gente sobre el milodón que apareció en Plaza de Gaña y que se lo echaron a la basura, la gente me dice, ¿pero cómo? Si aquí en Chile no hay arqueología. Sí hay, pero la botan a la basura. Y la gente está ansiosa por saberlo, por mostrarlo. Pero somos nosotros los que tenemos que principalmente hacer difusión. Porque la pelea la damos. Pero no la podemos, ya a esta altura ya no la podemos dar solo. Oye, que me puse como que me aceleré. Ya. De hecho, me dio calor. Ya. No, pero muy potente tu intervención, Diego. Al igual que toda tu ponencia del día de hoy, yo no sé qué adjetivo ocupar, pero en el chat ya han ocupado bastante. Yo simplemente la encuentro fabulosa, también muy inspiradora. Y no, la reflexión del final encapsula perfectamente por qué estamos reunidos acá. Ojalá nosotros esperábamos como centro de estudiantes que, aunque sea aportar nuestro granito de arena para dar a reconocer tanto tu interpretación como las cosas que han plantado hoy en día, que son totalmente inspiradoras. En verdad estoy sin palabras y no sé qué otro adjetivo ocupar, pero en verdad diste a conocer que así como esta comunidad muy entre comillas ajena a la arqueología, la comunidad científica que somos los arqueólogos y las arqueólogas, también está muy difícil de definir. Tú mismo mencionabas la arquitectura de muchas personas, así que en verdad te agradecemos de mucho corazón
lo bien que explicaste todo y la alta participación que tuvimos en el chat. Así que nada, también invitar a la gente que estuvo hoy a que veamos una ponencia muy parecida la próxima semana, donde vamos a poder ver, por ejemplo, cómo se mezcla la cerámica con la biología, con la bioarqueología, en la ponencia de Violeta Barca con Lorena Santos. Así que acá vamos a proyectar el afiche y ya desde ya los dejamos a todos invitados para la próxima semana. Y otra vez agradecer también a Diego por su magnífica ponencia. Que estén muy bien. No, Cuídense, que tengan muy linda semana. muchas gracias también por la invitación. Yo la pasé, por lo menos yo la pasé bien. No, muchas Todos gracias. Chao a todos y todas. Cuídense.